Sé que ya estamos transmitiendo. Muy buenas tardes, noches a todos los que estén detrás de la pantalla. Y digo tardes, noches porque con el cambio de horario ya pronto se hace como nochecita, y además el frillito de esta semana. Y bueno, yo hoy estoy feliz de la vida como cada una de estas oportunidades. Ahora no lo hicimos el día lunes, sino el día martes por la festividad de ayer, de Día de Muertos. Pero estoy muy contento de estar nuevamente por acá, por tener la maravillosa fortuna de platicar, de dialogar con Mari Carmen González. Mari Carmen es terapeuta gestal, terapeuta corporal, maestra en programación neurolingüística y hemos tenido la fortuna de coincidir algunas veces y yo cada que platico con Mari Carmen me asombro de su compromiso por vivir. Yo les diría, es de estas personas, oye, ¿cómo está comprometida a sacarle jugo a cualquier cosa que esté ocurriendo, a relacionarse por completo con la vida? Y me parece que hay mucha sabiduría en la aproximación de Mari Carmen al momento cotidiano, a la charla y por supuesto a la terapia y a sus enseñanzas. Entonces, pues estoy bien, bien contento, Mari Carmen, de que estés por acá. Muy bienvenida, qué gusto saludarte. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te estaba diciendo hace rato y te lo vuelvo a repetir. Me encanta que nos invites porque no soy la única. Has tenido aquí gente que yo quiero mucho y que yo admiro. Y realmente te doy las gracias porque lo que dices es cierto. De veras, sí, me gusta sacarle jugo a la vida. Me gusta esta parte de la relación que tenemos en esta comunidad contigo, con otros colegas y que co-crear las cosas son las que a mí me llenan mucho en este momento de mi vida, a esta edad. Y bueno, después de esta festividad de la muerte, es de veras estar en contacto con la vida. Por Eso supuesto. es a mí lo que más me enseña, ¿no? El 2 de noviembre me gusta la vida. Claro, claro, y nos conecta pues con esta vida que además permanece, ¿no? Con estas raíces que aquí siguen y que se lanzan hacia adelante además. Eh, y bueno, pues justo es la idea de estos encuentros, de dialogar, de charlar y de generar cosas juntos, apostarle a la palabra y al diálogo. Y bueno, Mari Carmen tiene un libro que debo de ser sincero, un libro y un curso que no he leído, pero que he escuchado algunas entrevistas y en algunas charlas y el tema me parece de verdad fundamental e interesantísimo, crecer siendo padres responsables. ¿Y será que es como de los temas que yo traigo? No sé si ya después de volverte papá es un tema que en algún momento se ponga en pausa, pero de esto de cómo le hago para relacionarme mejor, para que esta experiencia sea más plena, para crecer en este camino, para acompañar de la mejor manera. Y cada que me reúno con amigos fuera de este contexto, pues el tema de los hijos surge una y otra vez, oye, ya pasó esto, ya pasó aquello. Creo que es un tema de fundamental importancia. Eh, y justo ante este nombre, crecer siendo padres responsables. ¿Cómo crecer, Mari Carmen? Porque a veces uno piensa, no, ya de que uno es papá, ya nada de crecer, más bien envejecer. Pero no sé, ¿cómo es eso de crecer? Fíjate que este curso y el libro surgió de mucha experiencia de haber dado otros cursos de papás, ¿no? Yo antes era guía peces, fui muchos años guía peces, y ya el curso ya me quedaba algo corto con todo lo que había estudiado de PNL, de Gestalt, y bueno, ahora más de psicocorporal. He visto que para ser un papá responsable y una mamá también, necesitamos ir creciendo, necesitamos irnos dando cuenta de nosotros en primer lugar. Porque la pregunta que yo hago al iniciar el curso es, ¿qué quieres para tu hijo? Y todo el mundo me dice lo mejor. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Verdad? ¿Qué es lo mejor? Es muy relativo eso.
yo lo que he ido comprobando en terapia y he ido comprobando en los cursos es que para ser una mamá responsable, un papá responsable, tenemos que darnos cuenta de nuestros asuntos primero, de Uy, nuestros asuntos que nos atoran, que nos enganchan con los hijos, porque siempre los hijos vienen adelante de nosotros, ¿no? Yo digo que pues ellos tienen hasta otras vidas, puede ser, ¿no? Porque son nuestros maestros en muchas facetas. Aquellas cosas que no me gustan de mí, lo veo reflejado en mis hijos. También lo que me gustan, pero pues a veces nos atoramos ahí, ¿verdad? En claro. esta, pues hay hijos, yo tengo 3 y los 3 pues ya 3 vivos, ¿eh? Porque también Ajá. tengo 3 angelitos por ahí. Wow. Eh, yo me embaracé 6 veces y también los cuento porque son importantes. Y me han enseñado muchísimo. Creo que han sido mis mejores terapeutas en muchas veces, ¿no? Que me han confrontado y me han dicho cosas que de veras a veces te dejan frío. Ay, Pero lo que yo sí puedo valorar mucho en los 3 vivos que tengo, es que los 3 son chavos de bien, y mm, y creo que son muy responsables con ellos mismos y con sus trabajos, y los que son papás con sus hijos, pues ahí van, ¿no? Y eso me gusta mucho ya constatarlo, no nada más de mis hijos, sino de mis alumnas que he tenido por años y años, ¿no? claro, claro. Oye, me salen, así con esto poquito que me vas diciendo, me salen mil preguntas y mil caminos de por dónde ir agarrando, pero lo primero que me llama la atención, dices, tenemos que mirar nuestros asuntos. Así es. Y, y me parece eh, que en el rol de papá y en el rol de mamá es muy fácil no mirarlos, que es muy fácil mirar el asunto del pequeño o del adolescente o de aquel que va creciendo, como que jala nuestra atención, tal vez incluso al inicio por razones de supervivencia del pequeñito, que hay que ayudar a crecer y alimentar y a nutrir en los primeros meses, que de repente pareciera que nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos y que toda la atención se va hacia afuera en esa relación en particular. En otras también, seguro, pero en este es muy notorio, eh, y lo voy a poner en primera persona, mi incapacidad para mirarme pronto, a lo mejor ya hasta que, ¿para qué dije? ¿Para qué me relaciono? Y entonces de repente ya me miro, pero que de entrada, más que responsable, me vuelvo reactivo. No sé si haga sentido. Exacto. Sí, muchísimo sentido. Fíjate que yo he tenido alumnas que han tomado el curso antes de embarazarse, por ejemplo. Ok, Y entonces eso se me hace genial. Tengo en especial una alumna que acaban de ser papás, ¿no? Entonces ellos echaron el curso antes de embarazarse y sus aportaciones eran muy importantes en el grupo, porque eran con mirada fresca, ¿no? A otros papás que ya tenían hijos. Entonces, este mirarnos a nosotros es súper importante porque de veras necesitamos situarnos en este contexto, en estas conductas, habilidades, tú sabes, estos niveles lógicos que trabajamos mucho en PNL, ¿no? Para ver en dónde necesito hacer los cambios más importantes en mi vida. Si es a nivel de mis conductas, si es a nivel de mis habilidades o realmente de mis creencias, de mis valores como papá, como mamá. Nadie nos enseña a ser papá, mamá. O repetimos las cosas que nosotros aprendimos de nuestros papás, o claro. nos damos el bandazo y ante un autoritarismo de un papá, como fue el mío, podemos dar el bandazo a ser este, muy banda ancha, ¿verdad? Claro. Con nuestros hijos y ser demasiado permisivos. Y a veces el problema es que andamos dando bandazos de un Bandazos. lado a otro, ¿no? A veces somos muy rígidos con ellos y a veces somos demasiado permisivos. Pero Oye, ¿en dónde está el origen de todo esto? Es en mi propia educación, en lo que a mí me hizo falta, porque muchas veces queremos suplirlo con los hijos. Y, y pues no, ellos no vienen a llenar nuestros huecos, ¿no? claro. Ellos no vienen
a solucionar lo que yo no he solucionado. Por eso, en responsabilidad del crecimiento, sí necesitamos mirarnos a nosotros primero y darle una revisada a mi historia de origen, a mi constelación familiar, para ver qué me hizo falta. Mis papás no fueron perfectos, como tampoco nosotros lo vamos a hacer, Por pero supuesto. sí la conciencia sí nos hace responder diferente y no reaccionar. Lo que estabas diciendo, se me hace muy importante. Yo creo que la conciencia es la que nos da la diferencia. Claro, claro. Oye, regresando a hiciste y la subrayaste 2 veces, esta frase o esta pregunta de qué me hizo falta, ¿no? ¿Qué necesité y no tuve? Y que de pronto, 20 años después, ando buscando llenar donde no se puede ni llenar, ¿no? O también esto que he escuchado, además, con papás de mi generación y de otras, de quiero darle a mi hijo eso que no tuve. Y entonces como llenarlo simbólicamente con aquel, pero no dármelo a mí, sino darlo para que no sufra lo que yo sufrí, etcétera. Pero antes como de abordar por ahí, Mari Carmen, ¿qué otras preguntas podemos hacernos para mirar nuestros asuntos? Ahorita hiciste una que me parece súper linda, ¿no? ¿Qué necesitaba? ¿Qué me hizo falta que no tuve? Pero ¿qué otra pregunta me puedo hacer como papá o alguna mamá que nos esté viendo para empezar a echar la mirada hacia adentro y caminar en este sendero? Mira, en estas polaridades que manejamos y en el libro lo trabajamos en un círculo de Shostrom, en donde vemos, por ejemplo, la energía femenina, energía masculina, que está asociada a una y a otra, pero que todos necesitamos trabajar las 4 polaridades, ¿no? Esta parte de la fuerza, el poder, el amor y la sensibilidad, ¿Ok? equilibrarlo, porque si nosotros fuimos educados con mucha fuerza, por ejemplo, pues nos hicimos personas muy rígidas o todo nuestro sistema de carácter fue a sobrevivir ante ese medio hostil. Y entonces lo que me faltó, pues fue todo el amor y toda la dulzura que está desde el otro polo. Y tendemos muchas veces con los hijos a sobreproteger y a darles todo eso que a mí me faltó, pero no es lo que realmente a veces ellos necesitan, ¿no? Son nuestras necesidades que queremos completarlas con ellos, pero ellos son otras personas, no son nosotros. Y Claro. eso es lo que hay que respetar muchísimo, que ellos tienen un camino y yo tuve otro camino, Claro. ¿verdad? O tengo otro, ¿no? Me gustaría Tengo otro ponerlo en camino. presente todavía. Ajá. Sí, sí, no, todavía Sí, no sí, estamos sí, sí. presentes. Tengo otro camino. Y Ajá. lo que yo necesité, a lo mejor no es lo que él necesita, porque cada uno tenemos particularidades importantes. Claro. Y antes los papás hacían estudiar, por ejemplo, lo mismo a los hijos que ellos habían estudiado. Hoy por hoy creo que están los papás un poco más abiertos a que estudien cosas diferentes. Mm. Pero hay ciertas familias que todavía hay muchas rigideces, ¿no? Claro, el linaje de los abogados y de los Ándale, médicos y de lo que sea. de lo que sea, o solo lo científico es lo que vale, o Claro. esos valores que pues hay que ponerlos en tela de juicio porque no es así la vida, y menos ahora, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que Entonces, ahorita escuchando eso también me estás llevando a pensar en estas preguntas de qué necesito, cómo está esta polaridad entre la fuerza y el cariño, entre el poder y la compasión y estos equilibrios. También de repente en qué gatillos disparan, ¿no? Porque claro, ahorita como reflexionando en mi experiencia, de repente hay cuestiones que si lo observas fríamente, oye, ¿por qué reaccioné así si esto no es para tanto? Pero justo en esta relación tan cercana, de repente hay ciertos botoncitos que yo creo que nadie, tal vez la pareja, tal vez los propios padres y tal vez los hijos son los únicos que son capaces de tocar justo ese y sacar pues lo más hermoso de nosotros, pero a veces también
al dragón enfurecido o algo que Sí, no todo. queremos, ¿no? Todas estas máscaras nuestras de sobrevivencia salen, ¿no? También estas defensas que nos pueden detonar los hijos. Por eso yo digo que son los mejores terapeutas, porque sí te Claro, confrontan a ciertas cosas claro. muy importantes de ti. Si eres cariñoso, si no eres cariñoso, si tú tuviste este contacto. Yo tengo en los cursos, es que no puedo abrazar, me dice, ¿no? No puedo abrazar porque pues no lo aprendiste. Y sin embargo, tu hijo, tu hija necesita de este apapacho. O cómo a lo largo de la vida de los hijos, cuando van creciendo, hay estas situaciones de que el papá, en la medida que la niña ya se hizo señorita, ya no la toco, Mm, ¿no? Porque ya vienen otros rollos ahí pues, falta de un desarrollo psicosexual armonioso, abierto. Hay muchos tabús todavía, hay muchas creencias que nos atoran. Eso es lo que hay que revisar como papás. ¿Qué nos atora? ¿No? ¿Qué fue lo natural en mi infancia? ¿Qué fue lo que no fue natural? O me costó trabajo, o tuve papá ausente, o claro. papá o mamá que no era muy cariñosa, ¿no? Eh, yo en especial tuve una mamá que cuando yo era niña no nos tocaba, no nos abrazaba. Y a lo largo de la vida ella se fue haciendo cariñosa. No sé si Mm, porque nosotros tuvimos que ver ahí, mi papá que era papachón, pero qué ella fue lindo. cambiando y llegó a ser una viejita, bueno, le cuento, ¿no? Amorosísima y muy, muy cariñosa. Oye, qué hermoso, porque además creo que es un bonito ejemplo de esto de crecer siendo padres, ¿no? ¿Sí? Es un proceso en el cual pues vamos avanzando, idealmente, sí, tenemos como que Idealmente. el Que espacio para los aprender. hijos sí nos enseñan, por Ajá, supuesto que sí nos claro, enseñan, claro. pero nosotros como papás tenemos la obligación, yo digo, de fungir varios roles, ¿no? Mm, Somos educadores, somos, eh, habilitamos a nuestros hijos en ciertas eh, hábitos. Ahí también nos convertimos en entrenadores, en maestros, en mentores, ¿verdad? claro, 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 En diferentes niveles vamos funcionando como papás claro. y Y necesitamos crecer en eso. sí, y abrirnos a la posibilidad, ¿no, Mari Carmen? Porque estoy pensando que yo puedo estar en la presencia del mejor de los maestros. Si me pongo en términos espirituales, puedo estar en la presencia de Jesús o del Buda, o puedo estar en la presencia de Milton Erickson o de Mari Carmen González, o pero si no abro la mente y no abro el corazón, pues puede ser el mejor de los maestros del universo, pero yo no aprendo. Y entonces, qué interesante es cuando, porque de repente siento que se vuelve cliché, ¿no? De los hijos son nuestros maestros. Sí, pero hay que darle el espacio para aprender la lección, ¿no? En estos múltiples roles que dice, pues a veces hay que poner disciplina, a veces hay que hacer esto, a veces hay que... Pero también a veces lo que hay que hacer es dar este saltito a la humildad y preguntarme, ¿qué me está queriendo enseñar mi hijo y que yo no estoy siendo capaz de aprender todavía? Y que ellos tienen sus propias necesidades. Mira, yo superviso a ciertos terapeutas y vienen y me dicen, híjole, es que en realidad no es el problema el niño, sino son los papás. Y los papás llevan a los hijos a terapia y les dicen, pues compónmelo, ¿no? Porque tiene estas conductas, sin darse cuenta que ellos son los que fomentan ciertas conductas o ciertas actitudes precisamente porque a los hijos les hace falta algo que tú no has visto, no los has mirado y que les hace falta. Por supuesto. Entonces, por eso hay que hacer toda una labor conjunta entre papás e hijos cuando van a terapia y que los papás también, pues necesitan muchas veces terapia, ¿no? Por supuesto. Yo que veo parejas también como los hijos pueden ser eh,
los hijos son a veces los que unen o los que separan, porque los dejamos que lo hagan, ¿no? O bien los parejas que están a veces en problemas, cómo utilizan a los hijos como instrumentos de venganza. Y a mí eso, bueno, no sabes cómo se me rompe el corazón de que los papás no se den cuenta el daño que les hacen a los hijos de meterlos en sus broncas o en sus problemas de pareja, ¿no? Estos casos que tengo de alienación parental, ¿no? Que alguno de los dos le quita al hijo porque se divorció y no lo deja ver, por ejemplo, al niño o a la niña. No se vale hacer esas cosas. El Eso se hijo hace, como herramienta para herir al otro, ¿no? No se eso es vale. terrible, terrible. Y eso es producto de una inconsciencia, Claro, ¿no? Total. claro. Entonces, los papás necesitamos, y más en esta época, Sergio, que hay tanto de estudio, tantos libros, tantos cursos, es imperdonable que los papás no nos esforcemos en trabajar, en leer, en averiguar cosas nuevas para tener una mejor relación con los hijos, ¿no? Claro, claro. Hay un tema importantísimo que es la comunicación. ¿De veras los papás le dejamos hablar a los hijos? ¿De veras los escuchamos en sus necesidades o en sus sentimientos? ¿O imponemos lo que nosotros queremos para ellos, no? Claro. Entonces, en la comunicación, bueno, nos podemos tardar en aprender, pero sí necesitamos aprender a saberlos escuchar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eh, Entonces, hay muchos temas en donde tenemos que entrenarnos, ¿no? claro. Y asumir esta responsabilidad de la cual hablas, ¿no? De hecho, esa era una de las preguntas que yo te quería hacer de entrada, ¿no? Crecer siendo padres responsables. Y cuando yo escucho responsable, pues mi primera pregunta es, oye, ¿responsable de qué? Y creo que lo empiezas a contestar primero, responsable de mirarme a mí mismo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es esa responsabilidad? Mira, yo creo que la palabra responsable viene de saber responder, Claro. ¿no? Y los hijos tienen que aprender a saber responder según las edades que ellos van teniendo en su propio desarrollo, Mm. a que ellos eh, vayan transitando de la dependencia total que tiene un bebito con su mamá, con su papá, a la autonomía que tienen ya los adolescentes. Este camino tiene que ser poco a poco y que ellos vayan teniendo responsabilidades según la edad que tienen. Porque yo veo en situaciones de familia que hay chavos que todavía están en casa de veintitantos años y ni siquiera son responsables de hacer su cama o hacer la limpieza, De lavar su traste. de lavar sus trastes, ¿no? Sí. Ahora que estamos en la pandemia, esto ha venido a surgir mucho más, ¿no? Como que es que no me ayudan, es que mis hijos no me ayudan. No, no, es que te ayuden, es que todos tenemos que cooperar en la casa para la limpieza, para esto, para el otro, ¿no? Somos una Todos hacen comunidad, eso, ¿no? Claro. es comunidad, pero tenemos tal creencias en la cabeza de los roles tan divididos entre hombres y Sí, mujeres y todo esto que están muy confundido en la responsabilidad. Desde los chiquitos tienen que recoger sus cosas, eh, limpiar, cooperar, guardar cosas en la despensa, ¿no? Hasta pues los adolescentes, ponerle gasolina al coche, lavarlo, pasear al perro, etcétera, claro. etcétera. Hay responsabilidades que hay que exigirles que las hagan, porque si no, cuando van a ser más grandes, no la van a hacer, ¿no? Claro, No claro. se van a hacer cargo de sí mismos, que es lo que todos necesitamos tender a hacer, que seamos autosuficientes, ¿no? Y que tal vez habrá algún caso excepcional, pero creo que en esta relación normalmente esa responsabilidad no va a surgir espontánea, ¿no? No es que de repente mi hija de 8 años va a levantar la mano a decirme, oye papá, pues ya me toca hacer esto, sino No, más bien la visión amplia debería de ser la mía y decir, ah, ya le sirve
avanzar y colaborar de esta manera, ¿no? Sí, para su propio bien, Claro. porque yo creo que una persona, necesitamos pararnos en nuestros pies, ser autosuficientes con nosotros mismos, primero, antes que nada, antes que tener un hijo, ¿no? Porque a veces, están como traslapados estos ciclos de vida en donde todavía no eres responsable tú, que, pues, sucede desgraciadamente con muchas adolescentes que están teniendo bebés, ¿no? Que Sí. todavía ni siquiera acaban de estudiar y ya son mamás. Eso es, híjole, falta mucha educación, desgraciadamente, mucha responsabilidad en los métodos anticonceptivos, eh, es preparación y Por conciencia. supuesto. Sí, y haces esta referencia, además, como estas cosas de roles, ¿no? De la chica tan joven que de repente, pues tiene esta responsabilidad, pero acá en la mente hay otras cosas y en el corazón también, y qué difícil dar ese salto, pero también en el varón que de repente se niega la posibilidad de generar una relación. Yo lo veo como papá que de repente con algunos de mis amigos, y sobre todo con gente de una generación adelante, les asombra ciertas cosas en esta relación, ¿no? Porque tradicionalmente no es ese el rol, sino todavía quedan estos resabios del padre solamente proveedor, pero que Así es. tristemente se negó la posibilidad de otra cercanía y que también, o sea, es injusto para el pequeñito, pero también para papá. Claro, porque se pierde toda esta parte de la relación con los hijos y de esta confianza, de esta cercanía, complicidad. Mm. Hay muchas cosas que los papás de antes se perdían, ¿no? Hoy por hoy me encanta ver a los chavos, de veras batallando con sus hijos, al igual que las mujeres, ¿no? Rico, cargando a sus hijos, cambiándolos de pañal, pues yo tuve un exmarido que nunca cambió un pañal, por Mm. ejemplo, ¿no? Claro. Afortunadamente, ver a mi hijo que tiene 3 hijos y de veras verlo ser responsable con sus hijos, bueno, pues se me llena el corazón de alegría, ¿no? Por supuesto. Pero sí se necesita ir ir caminando con ellos, acompañándolos y viéndonos a nosotros también como papás qué nos va haciendo falta, ¿no? Por supuesto. En la Y, actualidad. y no sé, Mari Carmen, de repente también una mirada como amable con uno mismo, ¿no? Siento que también en el rol de papá o mamá, estos problemas con la culpa son bien frecuentes, de mi hijo no está siendo capaz, ¿qué estoy haciendo mal? Y es que yo tengo la culpa, y es que, o incluso a veces adultos que le siguen echando la culpa a sus papás de hace 40 años Sí, de no no, ser no. capaz de resolver algo ahora, ¿no? Entonces creo que el tema de la culpa también es uno de esos temas que si no nos miramos compasivamente, responsable y compasivamente, surge con frecuencia, ¿no lo crees? Totalmente. La culpa es uno de los más inútiles sentimientos que hay, ¿no? Porque nos estanca. Yo creo que de la culpa tenemos que ver de qué sí somos responsables y de qué no, porque no todo lo podemos controlar en la vida. Hay cosas que sí podemos hacer, pero hay otras que las tenemos que dejar a la vida misma, ¿no? Y la vida es tan sabia que va acomodando las cosas perfectamente bien. Ya a mi edad ya estoy viendo yo resultados, como te digo, como eso que yo no hice responsable cuando fui más joven, pues la vida me lo cobra. Entonces, de una u otra forma, sí, la vida misma nos va diciendo que sí estuvo bien y que estuvo mal, pero esto de culpar a los demás es el primer escalón del crecimiento, ¿no? Toda esta parte de la proyección, tú eres el culpable y yo no, pero pues hay 3 deditos para acá. Claro, ¿De qué soy responsable yo? claro. Y como adultos necesitamos ser el mejor papá y la mejor mamá de mí mismo, en primer lugar, ¿no? Es lo que yo les digo mucho a la gente que está en terapia conmigo o a mis alumnas, a los papás que toman cursos, es, a ver, ¿cómo puedes ser tú un papá de cuento y una mamá de cuento para ti mismo en primer lugar? Claro.
Y después, entonces sí tener ya el recurso de poderlo dar a tus hijos desde otro lugar más sano, ya Fíjate no que me, con tus me, me hijos. recordaste a un taller que tomé con Richard Bandler y de Ujú, estas frases de repente geniales de este cuate que decía, es que nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. así es. Y entonces, para brindarnos esto y que además a todos, algo nos faltó, algo necesitamos, algo nos dolió, hubo una buena intención que no supo ser transmitida de la mejor manera, hubo falta de habilidades, lo que tú quieras, ¿no? Todos tenemos ahí alguna herida que sanar, que ponerle salivita, que sobar, que acoger cariñosamente para poder hacerme responsable, ¿no? Claro, claro, como todo este trabajo del niño interno, o bueno, hay teorías que no les gusta llamarlo así, pero así como los niños tuvieron heridas y tuvieron estas carencias, pues también tuvieron grandes recursos y tenemos grandes recursos en la actualidad para ser niños, jugar a veces. Algo que a mí me encanta con mis nietos es hacer travesuras. Por ejemplo, a veces a mis hijos no les cae muy bien que la abuela los bañe de burbuja o de cosas de estas, pero yo sé que esa es la forma que yo tengo de relacionarme desde un lugar más divertido con ellos, ¿no? Por supuesto. Y de hacer este vínculo que se me hace tan importante ahora siendo abuela, ¿no? Claro. Pero eso no se les olvida a los hijos, las experiencias de diversión, de viajes, de esta complicidad, ¿no? Y lo has Uno de evidenciado. los recuerdos más lindos que yo tengo con mi mamá es, le encantaba hacer travesuras, hacernos travesuras. Yo recuerdo con frecuencia que me escondía los zapatos, ¿no? Y de adolescente decir, oye mamá, ¿me das permiso de ir con mis cuates, no sé qué? Y de repente, ¿y mis zapatos? Y ya los había escondido. Y entonces era, mamá, ¿dónde están mis zapatos? No, no sé, búscalos. Y en ese momento, como, ay, enojo y diversión y años más tarde, ahora, esta gran alegría de mi mamá en este sentido del humor y jugando y generando una experiencia con una relación, y no desde la solemnidad, no desde estos roles acartonados, ¿no? Que creo que es lo que estás tocando. Y yo creo que esto, y lo hablo mucho en el curso de padres, tener estos 5 pilares, ¿no? Unos Justo te iba a preguntar de ellos. 5 pilares que sostengan a la familia, ¿no? Y uno es esta parte de el sentido del humor. A mí se me ¿Okay? hace que es súper importante que nos podamos reír con ganas con nuestros hijos, jugar a las cosquillas o jugar a las carreras o jugar. Claro. Este, hay otro que es Oye, antes de que me los digas, de que me los digas, déjame resalto algo porque me parece bien importante. Pensar en el sentido del humor, fíjate, como un pilar, ¿no? Como algo que sostiene, porque a veces pensamos que es como un extra, un pilón, algo lindo, pero ahorita tú estás diciendo, no, 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 es una de las columnas que hacen una relación y una familia sana. sí, porque yo creo que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, Uy, el sentido del humor, la alegría, el juego, ha sostenido claro. mucho lo que está siendo pesado por otro lado, ¿no? Esta parte de la demostración de cariño, que sería otro pilar muy importante. ¿Sí? Y estos pilares es en este dar y recibir, porque así como lo necesita el hijo, también lo necesitamos los adultos, ¿verdad? Creemos que ser papá es todo para afuera. No, también los papás necesitan recibir esto. El tiempo especial, ¿Ok? esta parte del estímulo. El Ajá. estímulo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos asegura nuestra autoestima. No en este elogio y el ego de, ay, qué lindo mi hijito y el campeón y todo esto. No, eso no sirve. Sirve aquello que vaya a tu centro de valoración interno, que es el estímulo. Ok. Aquello que resalta la cualidad, la habilidad, tu aportación.
el ser útil a la familia, ¿no? Esto es lo que realmente nos fortalece con la autoestima. Y me está faltando otro, la demostración de cariño, el Creo que respeto. el respeto, ajá. El respeto. Híjole, el respeto al derecho ajeno es la paz y creo que el respeto a los tiempos, a los espacios, a los amigos, ¿verdad? Al tiempo de la mamá, al tiempo del papá, cómo es importante el respeto a las cosas también, a Claro. la casa, a las mascotas. Todo esto necesita ser un pilar en una Oye, casa. antes de meternos un poquito más, porque creo que ese tema creo que está bien lindo y además en este crecimiento y de ir construyendo estos pilares, ¿no? Y cimentándolos, como haciendo la recapitulación, solo para mi propia claridad. A ver, es el respeto, aceptación, es la expresión del cariño, el sentido del humor, el tiempo especial Social y el estímulo, y estímulo. y el estímulo, ¿cierto? Serían esos los cinco. Sí, Estímulo, mínimamente respeto, medio. sentido del humor, cariño y tiempo especial. Sí, Ajá. sí. Ok, ok. Y ¿en cuál te gustaría profundizar ahora? Porque creo que cada uno de estos da para una charla de Así es. unos 6 meses. Ah, Entonces, pues el que quieras. Creo que los 5 son importantes, ¿no? claro. Fíjate, escuchaba una entrevista que me hiciste el favor de compartirme, y hablando del respeto y la aceptación, hablabas de la importancia de respetar y aceptar las diferencias. No sé si Uy, pudieras profundizar en eso, porque creo que es bien importante, Maricano. yo creo que ese es un punto de veras muy importante desde la diferencia del color de piel, por ejemplo, ¿no? Es increíble que en este país todavía haya tanta discriminación, pero en las familias hay discriminación, ¿no? Yo tengo, te digo, 3 hijotes ahora, que por ejemplo, eh, pues, Mari Carmen, que es la primera, pues, es de una de tez más clara y pelo más güero. Cuando nació Bernardo, él tiene un color lindo, que a mí se me hace lindísimo, pero es más bronceado. Ajá, Y entonces, cuando lo vio la que era mi suegra, porque ya no fue, y bueno, ya murió la señora. Cuando lo vio, dijo: "Ah, pero ¿por qué tan morenito?". Le digo: "Pues ese color a mí me encanta", ¿no? Y, claro. desde esas diferencias, híjole, cómo son, importantes aceptarlas. Todos los hijos son diferentes, aunque sean del mismo papá y de la misma mamá, ¿no? Y las diferencias en gustos, las diferencias en, maneras de arreglarse, en amistades, en preferencias. Claro. En preferencias, bueno, pues creo yo que ahí hay mucho problema, ¿no? Todavía yo veo con pues la gente que viene a terapia, cómo sus mamás la rechazan porque no ponen la mesa como la deben de poner, Mm, ¿no? ¿Quién dice? ¿Dónde está escrito? ¿Cómo está eso? O porque no tengo el novio que mi mamá quiere o mi papá quiere. Este, Hay tantas situaciones que son por falta de respeto, claro. ¿no? Y Por fíjate falta la que diferencia. cómo una de las faltas de respeto que a veces son comunes empiezan con esta frase de ¿por qué no eres como? Ándale. Y ese cómo, pues el por qué no eres como yo, ¿sí? Que además de irrespetuoso es soberbio, pero también es por qué no eres como tu hermano, por qué no eres como el vecino, por qué no eres como aquel, y es profundamente irrespetuoso. Totalmente irrespetuoso, porque no es aceptar la diferencia. Esto de empezar esta parte de la comparación entre hermanos, que es nefasta, ¿no? Y cómo los hace muy competitivos, eh, incluso de cultura, ¿no? Cómo no eres como los americanos, que son muy buenos para hacer dinero, no sé. Claro, claro. Cosas de estas que traen toda una serie
de creencias y de falta de aceptación a muchas cosas. Y de miedo en el fondo, ¿no? Claro. Ahorita hay alguien aquí que nos está poniendo, hay varios comentarios súper lindos en el Face, pero dice Igor Solana, desde mi punto de vista hay que celebrar nuestras diferencias para encontrar nuestro valor agregado a la sociedad. Y bueno, yo lo comparto, pero también me doy cuenta de que es un gran reto, que Total. normalmente el diferente nos genera en estas reacciones a veces irracionales o de supervivencia, rechazo, y hay que hacer todo un trabajo para decir, qué hermoso tu color que es distinto al mío, qué hermosa tu preferencia que no es la mía, qué bien que seas así, diferente Fíjate a mí. que te acuerdas de Virginia Satir, decía eso mucho y lo decía con respecto a las parejas, ¿no? De las diferencias, es que las similitudes nos acercan porque pues es la que nos une y pues vamos al cine juntos y nos gusta lo mismo juntos y todo, pero cuando vienen las diferencias en una pareja es cuando vienen los conflictos. Claro. Y ella decía muchísimo, en las diferencias está nuestro crecimiento. Es a donde vamos a aprender que pues hay cosas diferentes, si no tengo que tener la razón, que tiene que ser lo mío lo más importante. Y bueno, creo yo que hoy por hoy lo vivimos a todos niveles, ¿no? Claro. Y que las diferencias vendrán además, ¿no? O sea, es irremediablemente así. Somos el uno para el otro. Pues, espérate tantito, mano, aguanta. Ajá. Ay, Sí, qué bonito, mijito, es que es igualito. Espérate tantito, aguanta, porque la diferencia viene. claro. La diferencia viene y es la que a veces provoca conflicto, Mm, provoca, yo les digo que son las espinas, ¿no? Que nos hacen, en nuestra frontera, sacamos las espinas contra lo que sentimos diferente porque sentimos que nos va a atacar o claro, que nos va a lastimar. Y claro. entonces nos relacionamos con las espinas y pues ahí no está el crecimiento. Necesitamos ver cómo se generaron mis espinas para defensa y Claro. ver tus espinas cómo son para también comprender desde dónde tú estás reaccionando, ¿no? Por supuesto. Y luego, ¿cómo se encadena también, pensando en otro de los pilares, con estas demostraciones de afecto, demostraciones de cariño, que además ahí, ¿no? Se vuelve un reto más grande cuando la diferencia emerge. Pero ¿qué nos pudieras decir de la demostración de cariño, como por dónde le entramos? Yo creo que el cariño y el amor nunca sobra, nunca sobra. Yo creo que todos estamos ávidos de este contacto, Mm, de piel con piel, ¿no? Hoy por hoy, en la pandemia, creo que hay esta hambre de piel, porque necesitamos de muchos mm, abrazos. Yo, en lo personal, los he sí, extrañado muchísimo. Abrazos de alumnas, de alumnos, pues, familia, ¿no? Yo me acuerdo al principio de la pandemia que veía a mis hijos a través de la ventana. mm, Ahora ya nos hemos juntado más, ya hemos cuidado todo, pero, pues, ya con la familia nada más, ¿no? Qué importante es el contacto, y está comprobado científicamente que los abrazos nos dan seguridad, mm, ¿no? mm, Hay experimentos interesantísimos de este contacto, pero también este contacto lo aprendimos o no lo aprendimos mm, cuando fuimos niños, claro. ¿no? Te decía yo, con mi mamá, yo tuve todo un trabajo muy importante y tuve un terapeuta que me decía: "Abrázala". Y yo decía: "No, no puedo abrazar a mi mamá, ¿cómo ¿Cómo? crees? No, sí, la tienes que abrazar". Y fue todo un ejercicio muy lindo pensar en abrazarla y pensar que era mi niña interna la que abrazaba, ¿no? Y así a través del tiempo ya la pude abrazar y la pude acariciar muchísimo y Mm, estar con ella muy, muy cerca. claro. El contacto es súper, súper importante y nos da seguridad. ¿Cómo, cómo a veces, bueno, brindamos cariño, pues de la manera que sabemos darlo, ¿no? De la Porque forma como, aprendimos. como dices, como aprendimos, pero a veces también cómo creemos que esa es la manera correcta, el momento correcto.
ahorita te escuchaba y reflexionaba con mi nena, ¿no? Tiene 8 años. Y en esto que dices de las similitudes y las diferencias, igual también un montón de cosas, o sea, salió Contreras Contreras la condenada. Y entonces, si es verde, no, pues es rojo, y si es azul es amarillo, y si es arriba es abajo. Es como Plaza Sésamo, ¿no? Cerca, lejos, abierto, cerrado, así de los opuestos, siempre, siempre. Eh, y entonces, por ejemplo, en las mañanas, oye, hija, dame un abrazo. No, ahorita no, no quiero. Ándale, dame un abrazo, no seas gacha, ven para acá. Y jugamos un poco, pero ahorita reflexionándolo, como en la noche, cuando se va a dormir, me dice, papá, ¿te quedas a dormir conmigo? Ajá, papá, y cómo me abraza en esta necesidad ahí. Y como si yo me atarugo, que con frecuencia ocurre, no, o sea, a mí me abrazas en la mañana cuando yo dije, no en la noche cuando tú necesitas. Y entonces, negarnos la posibilidad de brindar el cariño cuando es requerido, pues es bastante triste. Claro, fíjate, ese ejemplo es lindísimo porque ahí es donde nos están demostrando que sus necesidades son diferentes y que a lo largo del día ellos pues tienen diferentes momentos, ¿no? Yo tengo un nieto, el más grande, Emilio, que cuando nació tuvo mucho bronca, cuando tuvo un nacimiento difícil Mm, y no le gustaba que lo abrazáramos ok. en ciertos momentos, pero en otros le encantaba que lo meciéramos en una hamaca, Mm, le encantaba en las noches ser más abrazado y era cuando él abrazaba también. Parece ser que la noche es donde ellos se sienten más más indefensos, vulnerables. más vulnerables y necesitan más cariño. Este respeto a que van creciendo y te dicen, no, no me toques, y que el papá no se sienta ofendido y no se Exacto. sienta que lo está rechazando, es aceptar la diferencia y es respetar que ellos tienen tiempos diferentes y momentos diferentes. Claro, sí, 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 Entonces, sí. esto de los papás que se sienten rechazados por los hijos porque les dijeron en una vez que no los abrazaran, pues tiene que ver con sus asuntos de rechazo y abandono de su infancia, ¿no? Por No tiene que ver supuesto, con ¿no? su hijo, es tu O hijo. el niño en el berrinche que dice, ya no te quiero. Pues Así sí, es. camarada, tiene 5 años, no se la tomes tan a pecho. Sí, porque que es muy curioso. Ellos lo primero que te dicen es esto, ya no te quiero. Esa es su manera de poner el límite Claro. y te quitan el afecto, ¿no? Mm. Pero si tú te la crees y le dices, pues yo tampoco, ya no te quiero, y ahí se vuelve un conflicto muy, muy severo. Ahí no estamos respetando los sentimientos. Ahorita estás muy enojado, sí, claro. Y Mm. tienes todo el derecho de enojarte, incluso de pegar en lugar seguro, ¿no? En algún cojín o en algo que sí descargue su energía, ¿no? Pero tomarla personal y dejarle de hablar, por ejemplo, bueno, yo conozco papás que les aplican la ley del hielo por esas razones y es terrible porque el hijo se siente totalmente rechazado y no existes, ¿no? Abandonado incluso en su presencia, Abandonado ¿no? totalmente. Claro. No se vale. Ahí ese es un ejemplo de cómo el papá, mamá necesitan trabajar sus propios rechazos y abandonos. Sus hijos no son aquellos que vienen a dárselos, ¿no? Ya, Sino su reacción tiene que ver con su pasado. por Sí, supuesto. yo tengo una maestra que decía eso. Si el estímulo no corresponde a tu reacción, si tu reacción es mucho más grande, tiene que ver con el pasado, Mm. ¿sí? Entonces, Sí, si es un continuo estarnos observando de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me duele, qué es lo que me hace pensar como adulto, esta reacción, ¿no? Como dices ahorita, mi hija me salió Contreras, ¿como para qué?
Ujú, como ¿para qué salió Contreras? ¿No? ¿Qué tengo que aprender de eso? claro. ¿Sí? ¿Está ahí mi control o qué onda conmigo? Ujú, ¿Qué claro. qué me está reflejando? ¿Son espejos de algo que yo estoy haciendo también? Ujú, Porque estas incongruencias que los papás hacen, ¿no? "No grites", y están gritando ellos, claro. No o me levantes la no voz. me levantes la voz y le están hablando con gritos, ¿por qué toma tanto mi hijo, no? En esta periodos de adolescencia y todo, y yo traigo bronquísimas con la mamá, con el papá, y bueno, pues es una conducta inadecuada, pero también es para llamar la atención, para tener poder, sobre los papás. Claro, claro. Todas las conductas, lo vemos en PNL, tienen una función positiva, ¿no? Hay que encontrarla, Mm, hay que claro. encontrar esa conducta, esa funcionalidad y la intención, ¿no? Por supuesto. Oye, Sí. Mari Carmen, antes de que se nos acabe el tiempo, porque la charla da para buen Nos ratito podemos quedar. y son 7:51. Eduardo Contreras pregunta ahí en el Facebook de la distinción del humor y el respeto, porque de repente a veces también habemos algunos en donde la línea hay que tener cuidado porque puede ser que se pase hacia un lado y como esta distinción, ¿no? Entre lo que es acartonado o lo que si carece por completo Vale, del sentido del humor, a la falta de respeto, al bullying adentro de la familia, que a veces pasa también. claro. Yo creo que ahí también hay respeto a los caracteres. Hay niños que son mucho más joviales, mucho más motrices, eh, y hay niños mucho más reservados que no les gusta eso, ¿no? También depende de este nacimiento. Yo sí lo veo muchísimo ya pues, en mis sobrinitos y todo, sí vas observando cómo sí influye, cómo nacen y cómo se van desarrollando. Nada es determinante, todo es, con posibilidad de mejorar y de aprender y de trabajar. Ni Claro. los papás mismos somos ya, porque tuvimos esa infancia, ya está determinado, pues no es destino. Yo no estoy de acuerdo en eso. Si no, no me dedicaría a lo que me dedico, Claro. la terapia, ¿no? Y en todo esto que sí se puede cambiar. Y se puede cambiar en la medida que nos hacemos más conscientes. El respeto y el humor tiene que estar de veras en observar, observarnos a nosotros y observar las reacciones de los niños. Los niños son muy elocuentes. Ellos no son tan estereotipados como nosotros, porque nosotros ya nos ponemos una serie de máscaras terribles. Ellos no, ellos son naturales y sí se les ve en los ojos, se les ve en su actitud qué les cae bien y qué les cae mal. Ellos son claros. Los adultos somos los que nos vamos complicando la vida, ¿no? Y yo veo que los papás a veces no respetan, y que a veces se pasan de chistositos con los hijos cuando los hijos no quieren la broma, por ejemplo, y ahí están cayendo ya en el bullying, Claro, ¿no? claro. Oye, Mari Carmen, pues yo me quedo con algunas cosas de este diálogo. Creo que estás haciendo una invitación a generar espacio para la conciencia, antes que otra cosa, ¿no? Y creo que a veces pasa por bajarle tantito al ritmo y a la neurosis y al ruido aquí adentro y ser capaz de tomar un par de respiraciones para observar de una mejor manera lo que está ocurriendo y estas necesidades que tenemos que de pronto no fueron cumplidas y cómo me relaciono mejor y para qué. Pero creo que pasa por generar pequeños espacios de calma, por lo menos, para poder Total, sernos más útil a nosotros y más útil a la siguiente generación. totalmente. Cómo es importante que nos demos estos espacios de la respiración, del darnos cuenta, porque en las escuelas que me encanta ahora que están dando tanto mindfulness, ¿no? Estados de conciencia que los papás también tenemos que tener eh, esta calma. Vivimos Mm, tan apresurados y veo que hay muchos papás que están tan
presionados por esta parte pues los gastos del dinero, del trabajo en exceso, ¿Mm? que te metes en una vorágine espantosa y que el tiempo pasa tan rápido. Yo les digo muchísimo a los papás, disfruten a sus hijos, porque crecen demasiado rápido. Al rato ya son adultos, ya no tienes nada que ver con ellos, ¿no? Ojalá que Ya, sí tengas mucho que ver con ellos, ¿no? Pero ya es una etapa pero distinta. ya es otra etapa, ya es Ya, otra ya. etapa, y la etapa de formación es tan, tan importante. Yo creo que ahí sí Freud tenía razón, de los 7 primeros años de vida, de todo esto que tú sí haces o dejas de hacer y el impacto que tienes en ellos. Vuelvo a decir, sí influyes, no determinas, Claro. pero sí influyes mucho como papá, ¿no? Si eres rígido, si eres buena onda, si los escuchas, si juegas, eh, pero yo sí creo fervientemente en el crecimiento personal. Por supuesto. Oye, me dejas con ganas y así como abriendo ventanas de seguir charlando. Y ahorita un poco como la conversación se centró justo en estas primeras etapas, pero también está el tema de pues el chavo y el tema de la relación entre papás e hijos adultos, que también hay un reto y una necesidad y una enseñanza para la siguiente generación de qué pasa, ¿no? Entre papá y abuelo, entre mamá y abuela para los que siguen. Entre papás y mamás ya de adultos, ¿no? Como las abuelas también, pues podemos ser favorecedoras de crecimiento o sí, poner mucho gorro a los hijos, ¿no? Claro, Yo veo claro. alumnas, ¿no? Que hay mamás que, híjole, se azotan, Mm, se azotan en esta manipulación de por qué no vienes a verme y todo este rollo de la culpa, como decías, no se vale. claro. Yo creo que sí nos necesitamos abrir estos espacios de crecimiento y de reflexión en cursos, en talleres, hacer grupos de papás sería lindo, como esta parte de, ay, pues tengo este problema, ¿cómo le podemos hacer? ¿No? Que Claro, es lo que yo intento en los cursos que yo doy de mis alumnas, que todas opinen sobre una misma situación, porque la mirada de varios es mucho más útil que la mirada única, ¿no? Como mm. yo les digo, yo no tengo varita mágica y pues es imposible tenerla. Más bien hay que construir y hay que reflexionar y hay que ser lo humilde suficiente para decir, no, pues no tengo las respuestas de todo, vamos investigando, ¿no? Y aprender entre pares, ¿no? Oye, Exacto. ¿cómo lo estás enfrentando tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no? Y ir tejiendo estas redes y estos Pues, diálogos que nos ayudan a ir creciendo. y eso es lo que yo intento en los cursos de papás, de padres responsables, porque el libro es una base de la teoría. Lo que necesitamos es aplicarla a nuestros casos concretos. Al niño que no se quiere ir a su cama, al niño que se está haciendo pipí, y al adolescente que, te digo, ya se va con la novia y tienes las situaciones de esta parte de la adolescencia. Lo tenemos que Claro, aplicar sus claro, casos por supuesto. concretos y dialogar mucho, ¿no? Para verlos, para Oye, vernos a través de todos. por supuesto. Pues por lo pronto dejemos la puerta abierta o la ventanita de Zoom para seguir charlando, Mari Carmen, ¿te parece? Claro que sí, me Sí. encantaría seguir tocando temas y me encantaría que tuviéramos este intercambio con papás, ¿no? Abrir de alguna manera, pues no sé cómo le llamaríamos, así como estás haciendo tus fogatas virtuales, con tus cuentos que me encantan y que los que no Bien. conozcan los cuentos de Sergio, se los recomiendo muchísimo, Qué amable. porque nos invitan a mucha reflexión y a mucha introspección y crecimiento. Me encantan por eso, Sergio. Ay, mil gracias, mil gracias. Sí, Oye, Mari Carmen, si alguien te quiere contactar, que anda diciendo, oye, sí es cierto, necesito entrarle a un proceso terapéutico y antes de mandar a mi chamaco, quiero echarme una miradita yo, o me pareció interesante el tema y quiero conseguir el libro, o cuando hay talleres, ¿qué hacer la gente que nos está viendo para buscarte?
Mira, yo tengo una página de internet que se llama seresresponsables.com, Ujú. www.seresresponsables.com. Ahí me pueden escribir o bien a mi correo electrónico, que es igual, seresresponsables@gmail.com. Ok. ¿Sí? Seresresponsables.com y Seres responsables. seresresponsables@gmail.com. Ese es mi nombre porque realmente creo que en este país y en este mundo necesitamos ser responsables. Por supuesto. Entonces, pues está fácil, ¿no? Seres responsables. Y ahí me pueden contactar y podemos armar grupos. Ahorita estábamos platicando eso, de armar grupos en línea. ¿Mm? Esta pandemia pues nos está dando esta facilidad y lo quiero abrir prontamente ya un grupo para hacerlo en línea y que podamos ir aplicando este libro a los casos concretos de los papás. Este libro se los puedo hacer llegar por correo Padrísimo. y que lo tengan en mano. Es diferente el libro que en PDF, ¿no? Me gustan más los libros todavía. Sí, Pertenezco huelen a y una te familia de tocan. libreros. Claro. Muy bien, muy bien. Oye, te agradezco de verdad muchísimo el ratito, la conversación, la presencia. Como bien les decía, pueden ver el compromiso de Mari Carmen por entregarse a lo que está haciendo, por sacarle jugo al ratito de vida. Y entonces te agradezco que lo hayamos podido hacer juntos este rato, Mari Carmen. Mil, mil gracias. Gracias a ti, Lo Sergio. aprecio mucho. Gracias a ti y haremos cosas juntos también. Por favor, sí. Me encantará porque la energía compartida es mucho más grande y mucho más divertida Se que multiplica. que de uno solo. Se multiplica y eso yo estoy convencida de la sinergia que Claro, podemos crear. Gente que andamos en el mismo camino, en el mismo barco y que pues ahí andamos todos por supuesto. viéndonos. Muy bien, claro que sí. Y bueno, pues a los que hayan estado en esta conversación y se hayan quedado hasta el cierre, hasta este momento, muchas gracias también por aventarse la charla, por poner comentarios. Si consideran que esto es útil, compártanlo. Va a estar la grabación en YouTube también. Y pues muchas gracias. Y como bien decíamos ahorita, multipliquemos la responsabilidad, el espacio de calma y esta conexión, esta mirada, ¿no? Que nos decía Mari Carmen, de miremos nuestros asuntos, resolvamos nuestros asuntos y crezcamos desde ahí. Entonces, pues, un abrazote, Mari Carmen, mil gracias, muchos Igualmente, saludos. igualmente, Sergio, te abrazo con mucho cariño y estaremos en contacto. Y para todos los Perfectísimo. que estuvieron aquí, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes en esa dirección. Nos vemos pronto. Hasta luego, nos vemos. Bye bye.